hoy damos inicio a un tiempo especial. Le hemos llamado Conferencia Bíblica Efecto Multiplicación. Toma tu lugar en la obra. Y durante los próximos domingos vamos a poner énfasis en ¿qué? En la importancia, en la razón por la cual Dios nos tiene en esta tierra. La razón por la cual usted y yo estamos vivos. Dios es un Dios misionero. Dios envió. El creyente tiene una misión sobre esta tierra. Por favor, acompáñame al Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 16. Nuestro Señor Jesucristo, pocas horas antes de su resurrección y estando con sus discípulos, y a momentos también días después de haber estado con ellos, el Señor Jesucristo va a dar una encomendación a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 16, verso 15, y permíteme en el día de hoy compartir contigo el tema, el encargo a los creyentes. Y no digo el encargo a la iglesia porque se ha ya no me sale la palabra. Se ha hecho una institución creyendo que solo la iglesia predica el evangelio. Escúchame bien. Primero, antes de ser esta institución, dársela a la iglesia, el Señor la encarga a creyentes, a sus discípulos, a usted y a mí. ¿Cuál es el encargo? Él les dijo, ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos, Señor, implorar tu gracia y tu bendición. Que todo lo que digamos, Señor, en estos momentos sea para tu gloria. Te pido, Señor, tu gracia al compartir, Señor, de tu palabra y que podamos ser desafiados al escuchar el consejo de ella. Utiliza mis labios, Señor, al compartir de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomo como referencia el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 16, versículo 15. Pero la verdad que el mandato de ir y predicar el Evangelio está registrado en los 4 evangelistas. Mateo, en el capítulo 28, Jesús le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, y por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. No puedes discipular a alguien si primero no conoce a quién. A Cristo como su Salvador personal. En el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 24, interesantemente dice, y que se predicase en su nombre. Lucas registra este relato hablando acerca de los discípulos y de la misión. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Jerusalén. Verso siguiente dice lo siguiente, y vosotros sois ¿qué? Testigos de estas cosas. ¿Quiénes son esos vosotros? En el contexto, los discípulos. Juan, de igual forma, en el capítulo 20, verso 21, dice lo siguiente, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, y mira lo que agrega, como me envió el Padre, así también yo os envío. Conclusión. Los 4 evangelios nos dejan la misma responsabilidad. Este fue el encargo que recibieron los discípulos de Cristo. Es por eso que en ese glorioso día de Pentecostés, cuando vemos a Pedro después del fenómeno en Pentecostés, predicando con pasión la palabra del Señor, observa lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40. Y con otras muchas palabras, ¿qué hacía Pedro? Testificaba y les exhortaba diciendo ¿qué cosa? Sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. John Harper fue uno de los que murió en aquel naufragio del famoso Titánico, el Titanic, ese barco indestructible. Él iba rumbo hacia los Estados Unidos, John Harper, para predicar el evangelio en la iglesia de Moody. Y él también fue uno de los que perdió la vida en aquel momento. Le acompañaba a su hija. Él logró conseguir 2 trajes salvavidas, uno para su hija y otro para él. Y él vio un anciano que estaba en aquel lugar sin traje salvavidas y le entregó su traje y se lo dio a él. Y le dijo a una persona, ¿eres salvo? Conoce a Cristo. Hay el relato de un hombre que en ese día sobrevivió a pesar de que se abrazó una madera y él vio
por última vez a John Harper diciéndole, eres salvo, eres salvo. Él no entendía, y en un momento entendió que John Harper le estaba hablando no de su salvación física, sino de su salvación eterna. Dice que él fue el último que se convirtió. Años después, 4 años después, ese hombre dio testimonio y dijo, yo fui salvo 2 veces. Fui salvo de las aguas. Pero John Harper me presentó y yo lo vi cuando él se hundió por última vez. Y ese hombre no dejó de predicar. Eres salvo, eres salvo, eres salvo. ¿Conoce a quién? A Cristo. Los evangelios, y vemos acá cómo Pedro con pasión va predicando el evangelio. Ahora, razones de la importancia del encargo que usted y yo tenemos para predicar el evangelio. Permíteme en el tiempo que tengo 3 razones principales por las cuales creo que es tan importante la misión por la cual usted está en esta tierra. Déjame decirte algo. Hubiese sido mucho más interesante que en el momento en que usted recibe a Cristo, desaparece y goza de todas las promesas en el cielo y se acabó el envejecimiento, los dolores, las crisis, los problemas. Hubiese sido mucho mejor. Pero por alguna razón Dios nos ha dejado en esta tierra. Nosotros a veces en esta tierra nos expandimos tanto hacia los lados, buscando nuestro bienestar, nuestros logros, nuestras cosas, que perdemos de vista que las únicas 2 cosas que usted se va a llevar de esta tierra al cielo, ¿sabe cuáles son? Lo que usted aprende de la palabra de Dios y las personas que llevó a Cristo, ni siquiera nuestros hijos. Porque si tu hijo, tu hija, mi nieto, mi nieta, especialmente mis hijos, no conocen a Cristo como su Salvador personal, no hay más. La eternidad para siempre nos va a separar. Es por eso que es de vital importancia la razón. Y cuando miramos la razón o la importancia del encargo que hemos recibido, pienso primero que nada en 1 de Juan capítulo 5, el verso 19. Este es el mismo escritor, es el mismo evangelista Juan, conocido como el discípulo amado, el discípulo del amor. Y Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 19, dice algo interesante. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿quién? Bajo el maligno. ¿Por qué es tan importante la predicación del evangelio? Por la condición de la humanidad. ¿Cuál es la condición de la humanidad de acuerdo a Juan? ¿Cuál es? Están bajo el maligno. No importa la religión que tenga, Satanás conoce la Biblia mejor que todos nosotros juntos y la puede citar mucho mejor que nosotros. Y no todo aquel que carga una Biblia es un cristiano. Y es posible que usted esté hoy sentado en este lugar, o aquellos que nos están viendo y solo han tenido una experiencia religiosa, pero no hay una conversión, no hay un cambio. La humanidad está bajo el control del maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabes cuál es la idea? Duerme como un bebé, sin darse cuenta. Satanás los mece, los entretiene, los tiene contentos. Juan sabe que el mundo entero está bajo ese maligno. Es por eso que recuerda las palabras de Juan en capítulo 8, verso 32. Fue del mismo evangelista quien citó las palabras de Jesús. Y conoceréis ¿qué cosa? La verdad, y la verdad os hará libres. Cuidado, porque hay muchas personas místicas dentro del evangelio, enamorados del entorno romántico del evangelio, pero no son salvos. ¿Recuerdas que Jesús dice, no todo aquel que me dice como Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre? Es por eso que Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan dice lo siguiente en su primera epístola, mira, vuelve atrás con el verso. Comienza diciendo, sabemos, ¿quiénes saben? Que somos de Dios. ¿Quiénes lo saben? Los que han conocido la verdad. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo?
Usted que me está viendo, los que me están oyendo, ¿eres salvo? Mira qué interesante. Quiero que observes lo que Juan dice acerca de la condición de la humanidad. Vemos en primer lugar el contingente que está perdido. El contingente que está perdido, para Juan, ¿quién es? El mundo. Algunos dicen no están perdidos, sencillamente no han sido alcanzados. Entiendo lo que quieren decir porque es un énfasis. Perdido ya no hay más. ¿Entiende? Pero no alcanzado es que todavía existe la posibilidad. Es cierto. Pero a la luz de las Escrituras, el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. El mundo no se refiere a la Tierra, al orbe, la esfera azul, nuestro planeta. Cuando habla de mundo, ¿a quién se refiere? A la humanidad. Juan 3:16. Dios no amó la Tierra física, este planeta. Dios amó ¿a quién? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? La humanidad. Que ha dado. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor ¿para quién? ¿La tierra? ¿El orbe? No, para con la humanidad. Y Juan lo primero que nos hace ver la condición del ser humano, el contingente perdido. Observa cuál es la condición del pecador. ¿Están qué? Bajo el maligno. En otras palabras, ¿están bajo qué? El control, el dominio, siguiendo sus deseos, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pregunta, ¿el Evangelio es difícil de creer? ¿Es difícil de entenderlo, perdón? No, el Evangelio es fácil. ¿En qué consiste el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros. Y si le reconoces como tu Salvador personal, ¿eres qué? Salvo. ¿Es complicado de entender? ¿Es difícil? ¿Pero por qué no lo presentas? ¿Por qué no lo predicas? ¿No te das cuenta de la condición de la humanidad cómo está? Ahora, cuando le hablamos a alguien, Cristo murió por ti, pagó la deuda de tu pecado, quiere darte vida eterna, ¿qué pasa con la persona? No lo cree y lo rechaza. ¿Por qué? Porque el mundo entero está aquí, bajo el maligno. Es por eso que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabes cuál fue la reacción de los judíos? Cuando escucharon en Juan capítulo 8 la reacción, no somos esclavos de nadie. Recuerdo mi juventud, predicando con mucha pasión en Plaza de Armas. Prediqué y dije, el hombre es esclavo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el muchacho me dijo, ¿sabes qué? Yo me he emancipado de mis padres, no tengo quien me controle, nadie, yo no soy esclavo de nadie. Y metió su mano en su pocket, en su bolsillo, y sacó un cigarrillo para encenderlo. Y yo le dije, ¿me lo das? Él me quedó mirando y me lo dio. Y yo lo tomé y lo corté. Y le dice, pero estás loco, ¿por qué haces eso? Es un cigarro que me quería, ¿qué? Fumar. Me acabas de decir que nada te esclaviza y tú eres esclavo ¿de qué? Del cigarrillo, de una cosa inerte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Déjame decirte algo. Nosotros podemos dividirnos por colores, por distintivos raciales, 4 grupos distintivos. ¿Sabes que Dios ve a la humanidad solamente de 2 formas? ¿Cuáles son? Juan capítulo 1, verso 12. O eres un hijo de Dios o eres un hijo de Satanás. Nadie es cuasi hijo de Dios. Nadie está en tierra de nadie. O eres un hijo de Dios o eres un hijo de Satanás. No, hay más. Y usted debe preguntarse, ¿dónde está espiritualmente hablando? Ah, no, yo vengo a la iglesia, sigo a la iglesia, creo en Dios. Momento. ¿Judas no hacía lo mismo? Judas predicó el evangelio. Judas hizo milagros. Judas era el hombre de confianza, pues llevaba ¿qué cosa? La tesorería. ¿Era salvo? ¿Era salvo? Ah, no, es que perdió su salvación. Nunca fue salvo. Nunca fue salvo. La condición del pecador está bajo el control, el dominio. El mundo está sin Dios y contra Dios no hay más. Es por eso que Pedro dice, sed salvos. ¿De dónde? ¿De qué? De esta perversa generación.
pero la dureza del corazón. Oía a Evis Luis Carballosa decir lo siguiente. Estando él en los Estados Unidos, le predicó el Evangelio a un grupo de basquetbolistas, de profesionales, y se encontró cara a cara con uno de los mejores jugadores de básquetbol en los Estados Unidos. Carballosa pausadamente le presentó el Evangelio. El muchacho lo escuchó con mucha atención y a todo dijo sí, pero luego le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Soy joven, tengo tiempo. Fue a la ducha y en la ducha le dio un ataque del corazón fulminante y ahí quedó tirado. ¿Tienes tiempo? ¿Hay tiempo? El mundo entero no simplemente está bajo el contingente perdido, la condición del pecador, sino que podemos ver también ese control que tiene Satanás sobre el maligno. Observa lo que dice, el maligno. ¿Quién es el maligno para Juan? Lo tienes en el capítulo 10 del Evangelio, verso 10. ¿Qué dice Juan 10:10? 10. Jesús dice que Él es el buen pastor, pero el ladrón no viene sino que para hurtar, matar y destruir. Y aquí en vez de condiciones el controlador. ¿Quién controla? El controlador poderoso que controla a los hombres. ¿Sabes quién es? Satanás. ¿El mundo se da cuenta que está bajo el maligno? Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales, mira, le escribe a creyentes, anduvisteis ¿qué? En otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? Las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta? ¿Son conscientes que están bajo el control del maligno? ¿Qué piensan? ¿Son conscientes? No, porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. El creyente tiene lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quién está detrás de toda rebelión? Detrás de todo conflicto político, detrás de toda guerra, detrás de cada quiebre familiar. ¿Quién condiciona la mente para que hombres hagan cosas tan tremendas como abusar de sus propios hijos? ¿Quién está ahí? ¿Desequilibrio psicológico? ¿Problemas psicológicos? El Dios de este siglo. Y la dureza del corazón, la condición del pecador, pero también el control del poderoso en la vida de las personas. Recuerdo que comenzábamos en Argentina, algunos de ustedes oirán en Buenos Aires, Villa del Parque. Estábamos fundando una iglesia. Y yo conocí un matrimonio, ella conoció a Cristo como su Salvador personal. Él, no, que no, que no. De hecho, él entendió tan bien el Evangelio que él me prestaba la guitarra eléctrica que él tenía para que yo tocara en la iglesia, pero no tenía en ese tiempo una guitarra. Todos los domingos me prestaba la guitarra para tocar los coros en la iglesia o los himnos. Y un día sentado le dije, bueno, ¿cuándo vas a recibir a Cristo? Él, con lágrimas en los ojos, reteniendo las lágrimas, me decía, yo sé que necesito, yo entiendo, sé que soy un pecador y que debo recibir a Cristo. No. Una semana después abandonó su familia, su hogar, sus hijos y se fue. ¿Qué pasa? ¿Que el Evangelio coarta? ¿Que el Evangelio te prohíbe? El Evangelio es libertad. ¿Por qué debemos predicar? Por la condición del hombre. Pregunta, ¿está algún amigo tuyo en esa condición? ¿Algún familiar? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿El cónyuge? La eternidad les separa. Están unidos acá. Pero qué triste es pensar que si él o si ellas se mueren, mis hijos, mis nietos se mueren, van rumbo al infierno y nunca más voy a volver a verles. He pensado en algo que le he llamado Operación Juan 3:16. ¿Qué es? Que pienses en estos momentos en alguien cercano a ti
que no conoce a Cristo como su Salvador personal. ¿Tienes a alguien? ¿Tienes a alguien? Cada vez que oigas Juan 3:16, ora inmediatamente y dile, Señor, que conozca hoy a Cristo como tu Salvador personal. Piensa en eso. ¿Hay alguien que no lo conoce, que no es salvo? Juan 3:16. ¿Qué tienes que pensar? Señor, dale de tu gracia que pueda alcanzar el Evangelio y utilízame ¿a quién? ¿A quién? A mí. Tal vez tienes un amigo para Juan 3:16 para la próxima semana que puedas traer y estar junto a nosotros. ¿Por qué es importante el Evangelio? Razones de la importancia del Evangelio, la condición de la humanidad. En segundo lugar, el calendario profético. ¿Por qué el calendario profético? Primero quiero citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 9, verso 4. Nuestro Señor Jesucristo observa lo que dice. Me es necesario hacer, ¿qué cosa? Las obras del que me envió. Jesús se movió, su agenda, su calendario era hacer ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. De hecho, nació en el tiempo de Dios. Y muchas veces el Señor Jesucristo dijo, aún no ha llegado ¿qué? Mi hora. Aún no ha llegado ¿qué? Mi hora. ¿Cuándo llegó su hora? Cuando pendía entre el cielo y la tierra. Jesús se movió por un calendario. Usted y yo sabemos que hay un calendario profético. Miremos por un momento los acontecimientos actuales. ¿No crees tú que estamos cerca de qué? Del cumplimiento del calendario profético. Como nunca antes en la historia de la humanidad. Lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, los conflictos que hay, la situación que hay, el avance de la tecnología, la agenda que se mueve, agenda para sacar, desterrar del corazón del hombre a Dios. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a esta tierra, ¿hallará fe? ¿No serán los días como los días de Noé? Indiferencia y inmoralidad. Ignorancia. ¿No es eso lo que existe en el día de hoy? De todos los países cristianos ya se ha quitado ¿qué cosa? La Biblia, países fundados bajo la fe de la palabra de Dios. Ya no más. ¿Por qué? El calendario profético. Ahora es interesante lo que Pedro dice en su carta, su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9. El Señor, dice Pedro, ¿qué cosa? No retarda su promesa. ¿Según qué? Algunos la tienen por tardanza o por ignorancia. ¿Será que tú estás viviendo la vida de todavía el Señor no viene? ¿Todavía el Señor no viene? ¿Sabes qué le ocurrió a la nación de Israel por pensar así? Cayeron en la apostasía. Y el rey de la nación de Israel se casó con una mujer pagana. Acab se casó con Jezabel. ¿Y sabes qué creyó la nación de Israel? Que Dios se había olvidado de ellos. Es porque es fácil. ¿Sabes que los siglos pasados Europa fue potencia misionera? Los Estados Unidos, Latinoamérica, conocieron el Evangelio porque desde el viejo continente vino hacia el nuevo continente la evangelización. Y tardó una generación, 40 años, que dejaran de hablar de Dios para que sus hijos fuesen ateos, agnósticos o con la indiferencia que hay en el día de hoy. Ahora eso le puede pasar también a creyentes, a ti y a mí. Aún tengo tiempo. ¿Sabes qué? La palabra más estratégica de Satanás, tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Hacernos creer a nosotros. Interesante. Quiero que observes acá en Pedro. Podemos observar en primer lugar la preciosa promesa. ¿Qué dice Pedro? El Señor no retarda su promesa. ¿Lo crees? No los escuché. ¿Lo crees? Ahora, mi pregunta es, ¿qué promesa? ¿Qué promesa? Estamos hablando del calendario profético. ¿Qué promesa? Volveré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Juan capítulo 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la promesa. ¿La crees? Tenemos la preciosa promesa que tiene que ver con el retorno del Señor. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, ¿sabes que no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse hoy para que sea el traslado de la iglesia, el rapto?
Exactamente, es el retorno de Cristo por su iglesia, es inminente. Puede que ocurra hoy y no alcanzo a terminar mi mensaje. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido ya? ¿Por qué no ha venido? Porque el Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hay alguien más que necesita ser salvo. ¿Sabes que la iglesia es un cuerpo en formación? Y que día a día el Espíritu Santo, a través de tus labios, mis labios, a través de la acción humana, suya y mía, lleva personas a los pies de Cristo. Puse acá la letra de Paul Weber, La novia celestial. Me recuerdo de Fernando, la cantó un par de veces y la última vez con nuestro hermano Moisés. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Qué bella novia celestial, de toda tribu, de toda nación, con su justicia Él la redimió. Y cada vez que tú llevamos a alguien a Cristo, viene a ser parte de ¿qué? De esa novia celestial. La preciosa promesa, observa el programa del Señor. ¿Por qué no ha venido? Sino que es paciente, le da el tiempo, largura de ánimo. Dios se mueve por tiempos. Cuando vino el cumplimiento de Dios, del Dios, envió Dios a su Hijo. Sino que es paciente para con quién. ¿Para con quiénes es paciente el Señor? ¿Qué dice el texto? No lo encuentra. ¿Quiénes son los nosotros? Creyentes. ¿Cómo es eso? Es que no sé qué es lo que usted cree. Dios ha elegido a personas. Si usted cree que es condicional o es incondicional, no le va a afectar a Dios. Yo creo que el Señor tiene un número de escogidos. Y que cuando ese número de los escogidos, ese último escogido de Dios, sea alcanzado, viene el Señor del cielo. Amén. Y puede que hoy al otro lado del mundo hay un misionero que le está predicando a esa última persona y el Señor viene. Yo recuerdo a mi padre decirle a mi madre, no importa, porque en el tiempo de la tribulación, si yo me quedo tras el rapto, en el tiempo de la tribulación, ¿sabes qué? Voy a creer. Observa lo que dice Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 11, que son las personas que se quedan tras el rapto de la iglesia. Que dicen, no importa, yo tengo otra oportunidad. Si se va mi esposa, no importa. Si no me alcanzo a tomar del pie, me quedo y en la tribulación, ¿qué? Me salvo. Porque en la tribulación va a haber salvación. Pero observa este texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que a esa generación, por esto Dios, ¿qué hace? Les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que no crean. Qué terrible. Si yo tengo mi hijo, mi hija y no conoce a Cristo y hoy es el rapto de la iglesia, aunque quiera creer mañana o pasado mañana, no va a poder entender la verdad, sino que va a seguir ¿qué? La mentira. Es terrible este texto. Es terrible este texto. ¿Por qué? ¿Por qué razón es importante el encargo que hemos recibido por la condición de la humanidad? En segundo lugar, por el calendario profético. El tiempo es corto. Ya el Señor prontamente regresa a esta tierra. Tercero, terminamos. El contenido del mensaje. Es por eso que hay una razón importante. ¿Sabes por qué? Porque la predicación del Evangelio tiene poder para transformar vidas. ¿Lo cree? No los escuché. ¿Lo cree? Conozco una persona hace años atrás. Llegaba a la iglesia, dejaba a la esposa y se iba. Y nosotros orando por él. Toca su vida. Y un día, en un retiro de iglesia, estaba ahí él presente. Y al final de ese día, la iglesia orando, el Señor tocó su corazón. Y él fue el primero que respondió al llamado del Evangelio.
Se llama Diego Giraldo y hoy está con nosotros, sentado allá atrás. Ese hombre veía a su esposa, la acompañaba, no le gustaban los cantos, quería solamente escuchar las palabras, hasta que un día Dios tocó su corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio tiene que poder. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque dice en capítulo 3, verso 16 del libro de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? A veces nos confundimos. Sí, yo le hablé del Señor, le di un versículo, le animé, le dije cosas bonitas, ven a la iglesia, es lindo, etcétera, etcétera. Un tío me dijo, esta es la verdadera religión. Y me mostró una fotografía y me dijo, obsérvame cómo estoy, sonriente. Eso es el Evangelio. ¿Eso es el Evangelio? Decirle, te va a ir bien, qué bueno. ¿Qué es el Evangelio? Predicarle a Cristo Jesús, que Él murió en la cruz conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero ¿qué? Resucitó. Ese es el problema con el Cristo español, que no lo resucitaron. ¿Lo dejaron dónde? Lo dejaron fijo en una cruz. ¿Cómo le llaman ellos? Cruz, sí, fijo. ¿Lo dejaron qué? Fijo, pero mi Cristo murió. Pero mi Cristo fue sepultado y mi Cristo al tercer día resucitó. Amén. Es por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, la proclama del Evangelio. ¿Por qué? Mira el poder del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la idea es dunamis, que produce un cambio como una dinamita o un dínamo. ¿Te acuerdas antiguamente las bicicletas que teníamos? Que con una botellita pegada a la rueda, y eso producía ¿qué cosa? Electricidad, era un dínamo. El Evangelio, cuando es oído en el corazón atento por la obra del Espíritu Santo, se producen cambios en su vida que la psicología, la medicina no lo pueden lograr en su vida. Porque, dice Pablo, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, transformación. ¿Cuándo fue que oíste el Evangelio? Yo crecí oyendo el Evangelio. Yo crecí escuchando el Evangelio. Mira, algo más, el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Yo crecí en el Evangelio, de niño. Mi abuela me contaba, dice que yo me iba al patio a anotar versículos bíblicos. Cuando ella sabía que anotaba versículos bíblicos porque los guardaba en mi ropa, y cuando ella me lavaba revisaba los bolsillos y veía versículos. Para mí, tal vez desde pequeño me estaba preparando para enseñar, no sé. Y yo creí que era salvo. Todas las noches, a pesar de que estaba en rebeldía, todas las noches yo le decía, Señor, si tú vienes hoy, sálvame, porque yo sé que Él venía. Me lo dijeron desde la escuela dominical, me aprendí los versículos. Nunca fue niño Jesús porque eso no fui. Pero estaba en todos los cuadros navideños y me memorizaba las historias, etc. Y cuando me predica el Evangelio, ese hermano me dice, ¿y tú eres salvo? Y yo le dije, ¿cómo que no? Yo soy salvo. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en la Biblia. ¿Sabes qué me dijo? Los demonios también que creen. ¿Pero has recibido a Cristo? Yo le digo todas las noches que me salve, porque yo sé que Él viene. Y no entendía. ¿Y sabes qué me citó? Un texto que usted conoce. Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Y sabes qué me dijo? En vez de decir la palabra mundo, ¿di qué? Pon tu nombre. Y yo comencé. Porque de tal manera amó Dios a Andrés, para que Andrés, creyendo en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se quebró mi vida. 15 años tenía. Mi madre me obligó a ir a la iglesia. Y yo dije, eso no es para mí, es para viejo, es para aburrido. Pero Juan 3:16, al sencillamente poner mi nombre, mi vida cambió para siempre. Y lo he visto a través de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis familiares.
Toda vez que moría alguien, se enfermaba alguien en mi familia, ahí agarraba mi Biblia y les prediqué el Evangelio a todos mis familiares. Muchos de ellos conocieron a Cristo, algunos se fueron a estudiar, sus hijos están en el Evangelio, mis hijos también, porque sencillamente puse en Juan 3:16, ¿qué cosa? Mi nombre, porque el Evangelio ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Poder para cambiar vidas, transformó mi vida. Es por eso que el verso 18 dice, el que en él cree, ¿qué? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando el Evangelio entra, cambia la vida. Amén. Cuando tú predicas en el nombre de Jesús y presentas el Evangelio, estás presentando un mensaje que comienza con P. Poderoso. Pero presenta el Evangelio, no tus buenas intenciones. Es por eso que la revelación bíblica, ¿cómo se cierra? Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. ¿Quién dice? El espíritu y la esposa dicen, ven. Usted, la iglesia y el Espíritu Santo trabajando. ¿Por qué? Tenemos un encargo que cumplir, el encargo a los creyentes. En mi juventud conocí a Cristo y comencé inmediatamente a predicar. Recuerdo como si fuese ayer, pero eso fue hace más de, mejor no digo los años. Tenía 16 años de edad y estaba predicando a voz en cuello en una calle. Y yo veo que un hombre extraño sale de aquel portón. Era un pasaje. Y yo comienzo a predicarle. Y tal vez Dios hoy te está dando la oportunidad. E indirectamente me dirigí al que estaba saliendo, a ver si me oía, porque no había nadie más en la calle. Todo a oscuras y era el único. Y seguí predicando mientras me acercaba. Cree en Cristo y serás salvo. Le prediqué el Evangelio desde distancia y me acerqué a él. Y él se dio vuelta, porque estuvo ahí jugando con el candado, el lock. Se dio vuelta y se puso a llorar. Y me dijo, mire lo que iba a hacer. Sacó de atrás un cuchillo. Iba a ir a matar a mi esposa y luego me iba a quitar la vida. Y ese día se fue conmigo a la iglesia. Porque el Evangelio tiene poder. Usted me dirá, pero a mí nunca me ha pasado esas experiencias. Es que tal vez nunca has predicado el Evangelio. Pero si tú te decides a predicar el Evangelio, hay un mundo que está perdido. Termino con esto. Al mirar la condición de la humanidad que está perdida y al considerar el calendario profético que Dios gobierna la historia humana y comunicar el contenido del mensaje que tenemos, que solo Cristo salva, debemos vivir para dar prioridad ¿a qué? A esa misión. ¿Y cómo predicamos? Dos formas. Proclamamos el mensaje en forma verbalmente, y predicamos el mensaje en forma visiblemente. ¿Cómo es eso? Con tus palabras y con tus acciones. ¿Sabes que hay creyentes que es mejor que no prediquen el Evangelio? Porque tienen una vida tan mala. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El encargo a los creyentes. Amén. Bendito Padre Celestial, tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestra condición. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Te doy gracias, Señor, por este lindo tiempo de compartir y por el ministerio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.